Una bofetada resonó en la avenida Lenox, como un disparo atravesando el silencio. 14 de septiembre de 1931, 2:47 de la tarde. Un momento que cambiaría todo para siempre. La mano del oficial Patrick O'Reilly conectó con brutal precisión contra el rostro de Margaret Johnson, una mujer de 58 años, una madre que simplemente caminaba de regreso a casa. Venía de la iglesia bautista Abyssinian, con su Biblia bajo el brazo, con su vestido de domingo impecable, con la dignidad que 58 años de supervivencia le habían enseñado. El sonido cortó el aire de la tarde, agudo, violento, deliberado, y la calle se detuvo. Los vendedores dejaron de pregonar sus mercancías. Los músicos callejeros silenciaron sus instrumentos. Los niños congelaron sus juegos a mitad de carrera. Las conversaciones murieron a media frase. 200 personas presenciaron cómo un policía blanco humillaba a una madre negra, en pleno corazón de Harlem, a plena luz del día, sin una pizca de vergüenza. Una mujer que llevaba un vestido dominical, una mujer que sostenía las sagradas escrituras, una mujer cuyo único crimen había sido existir en una acera que el oficial O'Reilly consideraba su reino personal. Y esas mismas 200 personas observaron algo aún más perturbador. Vieron al hijo de Margaret Johnson, Bumpy Johnson, a apenas 2 metros de distancia, y no hizo nada. No lanzó un puñetazo, no gritó amenazas, ni siquiera se movió. Simplemente se quedó ahí parado, contemplando cómo su madre tambaleaba hacia atrás por la fuerza del golpe, viendo cómo su mano subía instintivamente a su mejilla enrojecida, observando las lágrimas acumulándose en sus ojos. No eran lágrimas de dolor físico, eran lágrimas de humillación, de vergüenza impuesta, del conocimiento devastador de que su hijo no podía protegerla, porque el hombre que la había golpeado portaba una placa. El rostro de Bumpy no mostraba emoción alguna, una máscara de piedra, impenetrable, pero sus ojos. Los testigos dirían después que jamás habían visto ojos como esos, fríos como témpanos de hielo, vacíos como pozos sin fondo, como mirar directamente al abismo, y que el abismo te devolviera la mirada. O'Reilly soltó una carcajada, una risa grande y resonante que rebotó contra las fachadas de piedra marrón. Hizo girar su macana con arrogancia, se ajustó la gorra con un gesto despectivo y miró directamente a Bumpy. «¿Qué vas a hacer al respecto, muchacho?», preguntó con desdén. «¿Llamar a la policía?». Otra carcajada, más fuerte, más cruel. «Ah, espera, yo soy la policía». Luego se alejó caminando, despacio, con calma, como un hombre que poseía el mundo entero, como alguien completamente intocable. El oficial Patrick O'Reilly tenía 72 horas de vida, simplemente aún no lo sabía. Antes de continuar con esta historia épica de justicia callejera, si acabas de llegar a este canal, suscríbete ahora mismo. Esta es la historia real que los libros de texto nunca te van a contar. Activa la campanita de notificaciones. Dale like si ya sientes la tensión, porque lo que viene a continuación es legendario. Y ahora sí, descubramos quién era realmente este policía corrupto. Para entender lo que sucedió después, necesitas conocer quién era Patrick O'Reilly en el Harlem de 1931. O'Reilly no era simplemente otro policía, era el músculo del Distrito 28, el ejecutor, el hombre al que enviaban cuando querían que alguien sufriera, no que lo arrestaran, que sufriera. Llevaba 11 años en la fuerza policial y durante esa década de terror había construido una reputación que hacía que hombres adultos cruzaran la calle cuando lo veían acercarse. O'Reilly cobraba impuestos de los negocios, propiedad de afroamericanos. Dinero de protección lo llamaban. Pagabas o tu tienda misteriosamente ardía en llamas durante la madrugada. Extorsionaba a los vendedores de lotería clandestina. Se quedaba con la mitad de sus ganancias. Y aún así los arrestaba si se atrevían a quejarse. Había golpeado brutalmente al menos a una docena de hombres, tan severamente que terminaron en el hospital de Harlem, con huesos rotos, con órganos dañados, con cicatrices permanentes, y ni una sola de esas palizas resultó en acción disciplinaria. Ni una. ¿Por qué? Porque O'Reilly tenía conexiones poderosas. El capitán del Distrito 28 era primo de su esposa. El concejal local jugaba póker con él cada jueves por la noche, y la mafia irlandesa, el verdadero poder detrás del Departamento de Policía de Nueva York en 1931, lo protegía.
¿La razón? O'Reilly era útil. Mantenía a Harlem aterrorizado. Mantenía a los criminales negros bajo control. Era la bota sobre el cuello de toda una comunidad, y O'Reilly lo sabía perfectamente. Caminaba por Harlem como un rey, su macana balanceándose con arrogancia, su placa brillando bajo el sol, sabiendo que absolutamente nadie podía tocarlo, ni la comunidad, ni la ley. Nadie. Aquella tarde de martes, O'Reilly había estado de especialmente mal humor. Había perdido dinero apostando en una pelea de boxeo la noche anterior. Su capitán lo había reprendido por presentarse borracho al pase de lista matutino. Y ahora aquí estaba esta anciana negra, caminando demasiado lento en la acera, bloqueando su paso mientras hacía su ronda vespertina. «Muévete», había ladrado O'Reilly. Margaret Johnson tenía 58 años de edad. Había nacido en Charleston, Carolina del Sur, en 1873, 8 años después de que terminara la Guerra Civil. Había presenciado cosas que romperían a la mayoría de las personas. Había sobrevivido a las leyes Jim Crow. Había sobrevivido a la pobreza extrema. Había criado a su hijo Bumpy contra todas las probabilidades. Y había aprendido, como todos los afroamericanos habían aprendido, a mantener la cabeza baja ante la autoridad blanca. Así que cuando el oficial O'Reilly le ordenó moverse, ella respondió, «Sí, señor», e intentó hacerse a un lado. Pero no fue lo suficientemente rápida para la ira de O'Reilly. Fue entonces cuando su mano subió. Fue entonces cuando la bofetada resonó en la avenida Lenox. Fue entonces cuando todo cambió para siempre. Bumpy Johnson tenía 24 años en septiembre de 1931. Ya había cumplido 2 condenas en prisión, una por robo, otra por asalto agravado. Ya se había ganado una reputación como alguien a quien no debías cruzarte en el camino. Dirigía bancos de lotería ilegal, protegía negocios locales de gángsters blancos que intentaban apropiarse del territorio. Se estaba convirtiendo en alguien importante en el submundo de Harlem, pero parado ahí en la avenida Lenox, observando a un policía abofetear a su madre, Bumpy Johnson no era un gángster, era simplemente un hijo, impotente, congelado, atrapado por la misma matemática imposible que atrapaba a cada persona negra en Estados Unidos. Devolver el golpe a un policía blanco significaba morir. O'Reilly tenía un arma. O'Reilly tenía una placa. O'Reilly tenía todo el departamento de policía de Nueva York respaldándolo. Si Bumpy lanzaba un solo puñetazo, O'Reilly le dispararía hasta matarlo en medio de la calle, y lo llamaría defensa propia justificada, resistencia al arresto. Los periódicos ni siquiera lo cuestionarían. Así que Bumpy se quedó ahí parado, con las manos apretadas en puños tan tensos que sus nudillos se pusieron blancos, su mandíbula bloqueada, su respiración superficial. Se quedó parado mientras su madre tocaba su rostro adolorido. Se quedó parado mientras O'Reilly reía. Se quedó parado mientras 200 personas lo observaban fallar en proteger a la mujer que lo había protegido toda su vida. El silencio era absoluto, sepulcral. Entonces O'Reilly habló. «Eso es lo que pensé», dijo con desdén. «Ustedes, gente de color, son todos iguales. Muy valientes cuando se roban entre ustedes, pero pongan a un hombre de verdad frente a ustedes». Golpeó su placa con el dedo. «Y recuerdan su lugar», escupió en la acera, cerca de los pies de Margaret. «Dile a tu muchacho que se mantenga fuera de problemas, mamita. La próxima vez no será solo una bofetada». Luego se alejó silbando. Una melodía irlandesa, despreocupado. Victorioso, Bumpy Johnson no se movió durante 1 minuto completo después de que O'Reilly se marchara. La multitud permaneció en silencio. Nadie sabía qué decir. No consuelas a un hombre después de algo así. La humillación era demasiado profunda. Finalmente Bumpy caminó hacia su madre. Tomó su brazo con gentileza. «Vamos a casa, mamá». Margaret Johnson miró a su hijo. Vio la expresión en su rostro y supo exactamente lo que vendría. Había visto esa mirada antes, cuando Bumpy tenía 14 años, y un comerciante blanco lo había estafado. Cuando Bumpy tenía 19, y un guardia de prisión lo había golpeado sin razón. Cuando Bumpy tenía 22, y un gángster rival lo había faltado al respeto. Esa mirada significaba que alguien iba a pagar. «Ellsworth», dijo suavemente usando su nombre real. «No hagas nada tonto. Ese hombre tiene la ley de su lado». Bumpy no respondió. Simplemente la acompañó a casa en silencio.
Pero todos en la avenida Lenox ese día dirían después lo mismo. El silencio de Bumpy era más aterrador que cualquier amenaza que pudiera haber pronunciado. Lo que sucedió durante las siguientes 72 horas es materia de leyenda en Harlem. Bumpy no actuó de inmediato. No dejó que la rabia lo volviera estúpido. En cambio, hizo lo que siempre hacía. Pensó. Planificó. Organizó. Horas 1:12. Bumpy hizo llamadas telefónicas. No a criminales, a gente trabajadora. Maleteros, meseros, limpiabotas, gente que era invisible para hombres como O'Reilly. Gente que veía todo porque nadie los miraba. En 6 horas Bumpy conocía la rutina completa de O'Reilly. ¿Dónde vivía? Un apartamento en el Upper West Side. ¿Dónde bebía? La taberna de ale de McSorley's. ¿A qué hora comenzaba su turno? 6:30 AM. ¿A qué hora terminaba? 2:30 PM. ¿A dónde iba después? Variaba cada día, pero siempre estaba solo durante al menos 20 minutos. Horas 12:24. Bumpy estudió las conexiones de O'Reilly. Mapeó quién lo protegía, el primo capitán, el concejal, las conexiones con la mafia irlandesa. Esto ya no era solo venganza. Esto era enviar un mensaje que resonaría en cada comisaría de Nueva York. Un mensaje que nadie olvidaría jamás. Horas 24:48. Bumpy reunió un equipo. No sus soldados habituales. No su círculo íntimo. Gente externa. Personas sin conexión visible con él. Personas que nunca podrían ser rastreadas de vuelta. A Bumpy Johnson. Les dio instrucciones específicas. Precisas. Detalladas hasta el último segundo. No lo toquen hasta el jueves por la mañana, ordenó. Y cuando lo hagan, recuerden, no lo van a matar. La muerte sería demasiado fácil, demasiado misericordiosa. Quiero que deseen estar muertos. Horas 48:72. Bumpy estableció su coartada. Visitó a su tía enferma en Nueva Jersey, con una docena de testigos que lo verían, que hablarían con él, que confirmarían cada minuto de su presencia allí. Jugó dominó en el porche. Ayudó a preparar la cena. Compartió historias con vecinos. Todo documentado, todo visible, todo perfectamente inocente. Mientras tanto, en algún lugar de Manhattan algo estaba sucediendo. Algo que rompería la mente de un hombre. Jueves por la mañana, 17 de septiembre de 1931. El oficial Patrick O'Reilly salió de su apartamento a las 5:47 AM. Caminaba hacia la estación del metro para dirigirse a la comisaría. Su turno de las 6:00 AM estaba por comenzar. Las calles estaban vacías. Oscuridad previa al amanecer. Algunas farolas proyectaban charcos amarillos de luz sobre el pavimento. O'Reilly nunca llegó al metro. ¿Qué sucedió en esas 4 cuadras? Nadie lo sabe. No exactamente. No hubo testigos. No hubo lucha visible. No se escucharon disparos. No se escucharon gritos. Un momento, el oficial Patrick O'Reilly caminaba por la calle 85 Oeste. Al siguiente momento, había desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado. Su esposa reportó su desaparición al mediodía, cuando no regresó a casa. El Departamento de Policía de Nueva York lanzó una búsqueda masiva. Revisaron hospitales, revisaron morgues, revisaron cada escondite criminal en Manhattan. Nada. Durante 72 horas, el oficial Patrick O'Reilly simplemente se evaporó del planeta. ¿Quieres saber qué le hicieron a ese policía corrupto? No te vayas porque lo que viene es impactante. Si valoras estas historias de justicia real, suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que necesite entender que las acciones tienen consecuencias. Y déjame un comentario. ¿Qué crees que le hicieron durante esas 72 horas? Ahora descubramos la verdad. Viernes por la mañana, 20 de septiembre de 1931, 6:47 AM. Exactamente 72 horas después de la desaparición de O'Reilly, el oficial Thomas Murphy llegó para su turno matutino al Distrito 28. Subía las escaleras del frente cuando vio algo que lo hizo congelarse en el acto. Un hombre atado a la barandilla de hierro, desnudo excepto por su ropa interior, temblando, no de frío, de terror puro. Murphy se acercó más, y su estómago dio un vuelco. Era Patrick O'Reilly, pero no era el O'Reilly que él conocía. Los ojos de este hombre estaban vacíos, vidriosos, mirando hacia la nada. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Su cuerpo estaba cubierto de moretones.
no del tipo que te matan, sino del tipo que te hacen desear estar muerto. Y clavada en su pecho, justo sobre su corazón había una nota, escrita a mano, con letras prolijas y perfectas. Respeten a las madres. Murphy intentó desatarlo con manos temblorosas. Pat, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo esto? La cabeza de O'Reilly giró lentamente, como en cámara lenta. Su boca se abrió. Lo siento. Eso fue todo lo que dijo. Solo esas dos palabras. Una y otra vez, como un disco rayado. Lo siento. Cortaron las ataduras de O'Reilly. Lo envolvieron en una manta. Intentaron hacerlo hablar. Patrick, ¿quién hizo esto? ¿Dónde estuviste? ¿Qué te pasó? O'Reilly simplemente miraba hacia adelante, con los labios temblando. Lo siento. Lo llevaron al hospital Bellevue. Los médicos lo examinaron minuciosamente. Físicamente estaba relativamente ileso. Moretones, deshidratación, señales de haber estado restringido durante un período prolongado, marcas de cuerdas en muñecas y tobillos, pero ningún hueso roto, ninguna lesión permanente visible, nada que explicara la mirada en sus ojos. Psicológicamente, el oficial Patrick O'Reilly había sido destruido. Completamente. Irreversiblemente, el psiquiatra de la policía lo entrevistó durante 2 horas. Le hizo preguntas. Intentó reconstruir qué había sucedido durante esas 72 horas. O'Reilly respondió cada pregunta de la misma manera. Lo siento. ¿Cuál es tu nombre? Lo siento. ¿Dónde estuviste? Lo siento. ¿Quién te hizo esto? Lo siento. No importaba qué le preguntaran. No importaba cómo se lo preguntaran. Su mente estaba rota, destrozada en 1000 pedazos. Lo que sea que hubiera sucedido durante esas 72 horas había borrado todo. Todo excepto esas 2 palabras. El informe psiquiátrico estableció: el paciente exhibe trauma psicológico severo consistente con exposición prolongada a estrés extremo. El paciente no responde a ningún interrogatorio. Se recomienda compromiso psiquiátrico inmediato y remoción del servicio activo. Traducción. El oficial O'Reilly había perdido la cabeza. El Departamento de Policía de Nueva York enloqueció. Hicieron redadas en cada establecimiento de Harlem. Trajeron a cada criminal conocido para interrogatorio. Ofrecieron inmunidad. Ofrecieron dinero. Ofrecieron cualquier cosa por información sobre lo que le había sucedido a O'Reilly. Nada. Nadie habló. Nadie sabía nada. Y las pocas personas que podrían haber sabido algo miraron a los investigadores directamente a los ojos y dijeron: no tengo idea de qué están hablando. El equipo forense examinó el cuerpo de O'Reilly en busca de evidencia. No encontraron nada útil. Los moretones sugerían restricciones. Cuerdas tal vez, quizás cadenas, pero el tipo específico no pudo determinarse. Sin huellas dactilares, sin fibras, sin evidencia de ADN. Esto era 1931. De todos modos, no tenían forense sofisticada. Analizaron la nota. Papel estándar. Lápiz estándar. La escritura no coincidía con nadie en su base de datos. No había forma de rastrearlo. Entrevistaron a los 200 testigos de la avenida Lenox, las personas que habían visto a O'Reilly abofetear a Margaret Johnson. Cada uno dijo exactamente lo mismo. No recuerdo haber visto nada inusual. El departamento de policía sabía quién era el responsable. Todo el mundo lo sabía. Bumpy Johnson. Pero no podían probarlo. Bumpy tenía una coartada para las 72 horas completas. Había estado visitando a su tía enferma en Nueva Jersey, con una docena de testigos que confirmaban su presencia. Sus asociados conocidos. Todos tenían coartadas. Todos estaban limpios. Todos eran intocables. La investigación se prolongó durante 6 meses. Luego 1 año. Luego fue silenciosamente archivada. Oficialmente, asalto y secuestro no resueltos. Extraoficialmente, nunca vuelvan a hablar de esto. El oficial Patrick O'Reilly nunca regresó al servicio activo. Fue retirado médicamente del Departamento de Policía de Nueva York en diciembre de 1931. Le dieron una pensión. Le proporcionaron atención psiquiátrica. Pero nada ayudó. Pasó el resto de su vida entrando y saliendo de instituciones mentales. Su esposa lo abandonó. Sus amigos lo olvidaron. Se convirtió en un fantasma. Técnicamente vivo, pero no realmente viviendo. Y durante los siguientes 37 años, hasta su muerte en 1968,
Patrick O'Reilly solo dijo dos palabras. Lo siento. A las enfermeras, a los doctores, a los visitantes ocasionales, a las paredes, a sí mismo. Lo siento, lo siento, lo siento. Un disco roto que nunca dejó de sonar. Los otros policías del Distrito 28 recibieron el mensaje alto y claro. Lo que Bumpy Johnson le había hecho a O'Reilly era peor que matarlo. Mucho peor. La muerte habría sido misericordia. En cambio, Bumpy había hecho algo tan horrible, tan psicológicamente devastador, que la mente de O'Reilly no pudo sobrevivirlo. Y lo hermoso del asunto, lo perfecto, no había evidencia. Ningún cuerpo, ninguna escena del crimen. Solo un hombre destrozado atado a una barandilla con una nota que decía: «Respeten a las madres». La comisaría cambió después de eso. Los policías todavía cobraban sus impuestos, todavía extorsionaban negocios, pero dejaron de abofetear a la gente. Dejaron la brutalidad casual. ¿Por qué? Porque el escritorio vacío de O'Reilly era un recordatorio diario. Puedes sobrevivir a una bala, no puedes sobrevivir a lo que Bumpy Johnson le hace a la gente como tú. En Harlem no cuentan esta historia para asustar a los niños, la cuentan para enseñar respeto, para recordarle a la gente que algunas líneas no se pueden cruzar, que las madres son sagradas, que las placas no te hacen invencible, y la cuentan para recordar a Bumpy Johnson, el hombre que demostró que el verdadero poder no se trata de violencia, se trata de precisión, se trata de enviar un mensaje tan claro, tan devastador, que resuena durante generaciones. El oficial O'Reilly pensó que podía abofetear a una mujer negra a plena luz del día y alejarse riendo. Estaba equivocado. 72 horas después, fue encontrado desnudo y demente, pidiendo perdón a fantasmas por el resto de su vida. Y Bumpy Johnson, él volvió a proteger Harlem, volvió a dirigir sus operaciones, volvió a ser el rey. Porque eso es lo que hacen los reyes: protegen a su gente, castigan la falta de respeto y se aseguran de que la lección nunca sea olvidada. Respeta a las madres, o aprende a decir lo siento por el resto de tu vida. Nadie sabe realmente qué le sucedió a Patrick O'Reilly durante esas 72 horas. Bumpy Johnson se llevó ese secreto a la tumba, pero en las calles de Harlem se susurran teorías. Algunos dicen que lo mantuvieron despierto durante 3 días seguidos. Privación de sueño total, con luces brillantes en sus ojos, ruidos ensordecedores que nunca cesaban, hasta que su mente comenzó a deshacerse. Otros dicen que lo pusieron frente a un espejo y le hicieron repetir una y otra vez lo que había hecho. Abofeteé a una madre inocente. Durante horas, durante días, hasta que las palabras perdieron significado. Hasta que solo quedó la culpa. Algunos susurran sobre drogas, sustancias que te hacen ver tus peores miedos, que convierten tu mente en tu propia prisión. Otros hablan de una habitación pequeña, oscura, donde lo único que podías escuchar era tu propia respiración y tu propia conciencia. Pero la verdad es que nadie lo sabe, y tal vez eso es lo más aterrador de todo. La imaginación es peor que la realidad, y Bumpy Johnson lo sabía. Lo que quedó claro fue el resultado. Un hombre que alguna vez fue el terror de Harlem, reducido a un cascarón vacío, repitiendo 2 palabras hasta el día de su muerte. Una advertencia viviente, un monumento a la justicia callejera, una prueba de que el verdadero poder no necesita violencia explícita, solo necesita precisión, paciencia y un mensaje inolvidable. Margaret Johnson vivió hasta los 75 años. Nunca habló públicamente sobre lo que le sucedió a O'Reilly, pero en privado, cuando su hijo la visitaba, a veces le tocaba la mejilla, no con tristeza, con gratitud. «Hiciste lo correcto, Ellsworth», le decía. Algunas personas necesitan aprender que las madres son sagradas. Bumpy solo asentía, porque para él nunca había sido una cuestión de venganza. Era una cuestión de principios, de códigos que no se podían romper, de líneas que no se podían cruzar. Y el mensaje que envió ese septiembre de 1931 resonó durante décadas, no solo en Harlem, en toda la ciudad de Nueva York, en cada comisaría, en cada rincón donde el poder se encontraba con la injusticia. Bumpy Johnson había demostrado algo fundamental.
que incluso en un sistema diseñado para aplastarlos, incluso cuando las leyes estaban en tu contra, incluso cuando las placas y las armas parecían invencibles, había poder en la comunidad, había poder en la lealtad, había poder en defender lo que era sagrado. Y a veces, el verdadero castigo no es la muerte, es vivir con lo que hiciste, cada segundo, de cada día, por el resto de tu vida. Patrick O'Reilly vivió 37 años después de ese septiembre, pero murió el día que Bumpy Johnson decidió que moriría. Todo lo demás fue solo su cuerpo esperando alcanzar a su mente. Si esta historia te impactó tanto como debería, si sentiste la justicia en cada palabra, entonces sabes qué hacer. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque aquí contamos las historias que cambiaron Harlem, las historias que la historia oficial quiere enterrar. Activa la campanita de notificaciones. Compártelo con alguien que necesite entender que el respeto no es opcional. Es obligatorio. Y déjame un comentario respondiendo esto. ¿Qué crees que realmente le sucedió a O'Reilly durante esas 72 horas? ¿Y preferirías morir o terminar como él? Dale like a este video, porque la próxima semana traemos la historia de cómo Bumpy Johnson entró desarmado a la oficina de Lucky Luciano y salió como su igual. Esa historia te va a volar la cabeza. Recuerda, Harlem no necesitaba superhéroes, tenían a Bumpy Johnson. Y la venganza de Bumpy Johnson no fue asesinato, fue misericordia, el tipo de misericordia que es peor que la muerte. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenterrando las leyendas que construyeron Harlem. Un acto de justicia a la vez